Muy buenas tardes, maestros y maestras. Es un gusto recibirles en este martes de entrevista con Grupo Loga. Este mes, como ya lo anunciamos desde la semana pasada, lo vamos a dedicar, lo vamos a destinar a pensar, a reflexionar, a reunir algunas ideas sobre la evaluación. Un tema importantísimo, un tema que a veces dejamos al final, un tema que hemos asociado mucho a calificaciones, un tema en donde hemos vinculado el aprendizaje a uso de conceptos o de información y por lo tanto hemos orientado la evaluación en ese sentido. La semana pasada hablábamos de la evaluación auténtica y le dábamos un peso muy especial al seguimiento, a esta parte de ir acompañando a los chicos como la parte más importante de la evaluación, que toda esta información regrese a los alumnos, regrese a los padres de familia, regrese al propio directivo o directiva, regrese a los maestros para la toma de decisiones. Pues vamos a seguir profundizando sobre el tema de la evaluación y hoy vamos a dedicar a pensar, a que nuestra experta nos hable, nos ayude a ubicar el tema de la evaluación con fines diagnósticos. ¿Qué es un diagnóstico? Es de lo que nos va a hablar la maestra Patricia Frola, perdónenme. Déjenme presentarla, déjenme darles algunos datos curriculares, porque creo que desde esa óptica ella nos va a hablar. Miren, la maestra Patricia Frola Ruiz es directora general del Centro de Investigación Educativa y Capacitación Institucional CIESI, así se le conoce por sus siglas. Esto desde el 2009. Ella, desde su formación, tiene la maestría en Psicología y Educación Especial. Es licenciada en Psicología Educativa. Fue postulante finalista en el Senado de la República para la Junta Directiva de Mejoredu, la Comisión de la Mejora Continua de la Educación, esto en julio del 2019. Participante en la visita de estudio en Finlandia en el 2019 para líderes educativos en la Universidad de Turku. Participante de la quinta edición del concurso de inmersión pedagógica en Finlandia y organizado por el Instituto Scalae de Barcelona, España, para la calidad de la enseñanza del aprendizaje. Desde esa óptica, la maestra Frola verdaderamente nos va a enfocar estos procesos
de evaluación. Recibió la certificación de la OCDE, CEP, Harvard Education School como líder en reformas educativas, especialmente en el área de profesionalización docente y gestión educativa. Es becaria del Gobierno de Canadá en la Universidad de Toronto, consultora del Programa de Naciones Unidas para Asuntos de Derechos de las Personas con Discapacidad y Atención a la Diversidad, diseñadora en este planteamiento del plan de estudios por competencias del bachillerato de la UAM, consultora del ILCE, del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa en materia de tecnología adaptativa, instructora nacional de Ceneval, psicóloga, directora y asesora técnica en la Ciudad de México en la Dirección de Servicios Educativos en Iztapalapa. Autora de más de 22 libros sobre educación, evaluación y escuelas incluyentes, considerada experta en materia de evaluación cualitativa y cuantitativa del aprendizaje. Entre los amigos la conocemos como la señora evaluación. Así entre los amigos la llamamos cariñosamente porque la maestra Patti Frola ha dedicado una enorme cantidad de su tiempo a analizar este tema. Ponente en foros nacionales e internacionales en Toronto, Chile, La Habana, en Portland, en Costa Rica, Guatemala y Ecuador, y consultora y capacitadora de docentes y directivos en más de 300 instituciones educativas del país, por solo decir algunos datos curriculares. Patti, de veras te agradecemos muchísimo que nos acompañes en este martes de entrevista y pues vamos empezando este diálogo, Patti. Nos gustaría empezar preguntándote ¿qué es un diagnóstico? ¿Qué es la evaluación desde el enfoque del diagnóstico? Bueno, pues antes que nada, Patti, mil gracias por la invitación. Qué placer estar con maestros y maestras que están interesados en estos temas de esta secuencia, ¿verdad? Esta serie que me platicas que han llevado ya, están cumpliendo más de un año. ¿Quién lo podría decir, no? Qué bueno, me congratulo y de verdad comparto ese festejo, esa celebración. Y pues sí, efectivamente, diagnóstico o evaluación con fines diagnósticas. Voy a empezar por esta definición desde sus raíces grecolatinas, porque eso nos da mucha idea de un término, una palabra. Diagnóstico viene de días, atravesar, o sea, día como diámetro, día, que es atravesar, y gnosis, ¿no? Gnosis es conocimiento, es atravesar el camino para conocer algo. Ahorita les comparto las diapositivas. Entonces, diagnóstico es un camino el que hay que atravesar para develar, conocer, ¿verdad? Revelar el misterio de algo o la duda, el problema. Eso es diagnóstico, diagnosticar. Entonces, sí, cuando nosotros hacemos un proceso de diagnóstico, pues estamos tratando de develar qué hay detrás de aquello, ¿no? Que nos inquieta, que nos está haciendo ruido, que nos está, fíjense el término, cuando nos genera algo, una disonancia, disonancia es como me está haciendo ruido, una disonancia cognitiva. Algo no me está checando, aquí hay algo, gato encerrado, mi sexto sentido, mi intuición me dice, algo está pasando aquí, es cuando se inicia, primero, desde nuestros procesos psicológicos superiores, esa curiosidad innata, porque con ella nacemos, por develar y atravesar ese camino sinuoso para llegar a ese conocimiento de lo que está pasando. Lo traemos desde el nacimiento, es una facultad superior inherente a los seres humanos, ¿sí? Bueno, pues desde ahí quiero empezar y ya nos vamos a ir aterrizando al escenario educativo, que es el que nos ocupa. Entonces, si me permiten, puedo compartir unas diapositivas, ¿verdad? Sí, claro que sí, claro que sí. Pero si me hacen coanfitriona para poder compartir. Tienes la posibilidad, Pati, ¿no te deja? Sí. Ya, sí, ya, aquí está ya. Ok, vamos a ver. Bueno, pues por ahí que quise empezar, ¿no? Desde lo más sencillo para ir construyendo esto.
Obviamente que esto es en el terreno de N cantidad de cosas. Se hace diagnóstico médico, se hace diagnóstico institucional, se hacen diagnósticos comunitarios, se hacen una serie de escenarios que son susceptibles de recibir diagnósticos. Bueno, aquí están las raíces griegas y tiene que ver con esa travesía para llegar a conocer. Bueno, el diagnóstico en general es un proceso a veces muy tortuoso, pero la intención siempre es develar y lo más importante, un diagnóstico, a pesar de que hay muchos tipos, ¿verdad? Podemos mencionar entre ellos estos que están aquí, el diagnóstico clínico, el diagnóstico pedagógico, que dicho sea de paso, el que nos interesa y nos debe ocupar es el pedagógico, ¿verdad? Pero también se pueden hacer diagnósticos institucionales, comunitarios, en fin. Bueno, en este sentido, con eso quise yo iniciar, eso es un diagnóstico. Eso ya lo podremos ir más adelante, ir aterrizando. Entonces ya estoy, ¿qué es diagnóstico? ¿Qué tipos de diagnóstico puede haber? Y sobre todo, ubicarnos en nuestro escenario educativo. No es esa idea del diagnóstico como los médicos. Es una evaluación con fines diagnósticas para develar lo que hay detrás, pero en el ámbito educativo, pedagógico, ¿no? Bueno, pues espero haber respondido esa primera respuesta, Pati. Sí, claro que sí, Patti. Si continuamos un poco escarbando esta cuestión del diagnóstico, Patti, ¿qué objetivos o finalidades tendría un diagnóstico? Especialmente el pedagógico, que es el que tú nos señalas, ¿qué nos corresponde más a los maestros, a los directivos? Excelente pregunta. Bueno, ya ubicándonos en nuestro terrenito, ¿verdad? En nuestro terrenito pedagógico, educativo. Bueno, una evaluación con fines diagnósticos es porque algo se nos está atorando. Una frase muy con una máxima que dice, sin problema no hay diagnóstico. O sea, si no hay algo que me está invitando, a ver, ¿qué está pasando con este niño? ¿Qué está pasando que no vemos sus avances, que no vemos un logro, que lo vemos tan ensimismado, tal vez que sale tan bajo en las evaluaciones? Bueno, eso se está gestando, entendiendo que problema tiene que ver con esa no me coincide el deber ser con lo que yo estoy viviendo. Así de cotidiano y trivial es, en esencia, una evaluación diagnóstica. No me checa. A ver, indagar, explorar, preguntar, observar. Todos esos son elementos de una evaluación con fines diagnósticos. Y lo enfatizo, evaluación con fines diagnósticos, para no confundir o revolver esa práctica también muy arraigada de querer a fuerza el diagnóstico clínico y empezar siempre, tráigame el estudio, tráigame el examen clínico, psicológico, psiconeurológico, N. No va por allá. En nuestro terrenito tiene que quedar bien claro. Ahorita que veamos nuestra función, esto va a quedar muy claro, que no tenemos que andarnos metiendo en otros ámbitos porque, bueno, se hace muy complicado. En el terreno educativo, sin problema no hay diagnóstico, pero hay que explicar qué entendemos por problema. Todo aquello que no me checa del deber ser. ¿Cuál es el deber ser? Que los alumnos aprendan. Una escuela está hecha para lograr que en su espacio y en sus funciones y sus tareas, la máxima aspiración es que los chicos aprendan. Ese es el fin, digamos, básico, esencial. Y cuando esto no se da, cuando hay algo que está atorando, empieza la disonancia y empieza la problemática. Es decir, tengo un dilema. ¿Será que los niños, si los evaluamos de manera tradicional con los instrumentos que conocemos, el CISAT que se aplica al inicio del ciclo escolar, si los evaluamos con el tradicional prueba planea, ¿habrá algún cambio? Esto ya no me está checando. Es decir, oye, pues ¿cómo no va a haber problema si acaban de atravesar por una pandemia planetaria? ¿Cómo pretendemos que no haya problema? ¿Sí? Entonces, es de esperarse
Por eso habrá que hacer un diagnóstico considerando ese trayecto para conocer la definición desde sus raíces griegas de lo que es diagnóstico. Atravesar un camino para conocer, develar y revelar qué es lo que está ocasionando esos esperado, vaya, hay que esperarlo. Diría Mafalda, la de Quino, la de los años 70, diría, no vamos a poder evitar un inútil derramamiento de ceros. Pero si acabamos, todo el planeta estaba en pandemia. Ojo, eso no quiere decir que no haya habido aprendizaje. Lo van a ver ustedes, lo van a ver ustedes. Ok, entonces, ante un dilema, pregunta, cuestionamiento, conflicto cognitivo, hacer evaluación. Pero vamos a partir, ¿qué entendemos por el deber ser? ¿Por qué algo me tiene que estar haciendo ruido? Este deber ser, la relación, por ejemplo, en nuestro terreno, la relación entre la función de un docente, la función de la escuela y obviamente el aprendizaje, su majestad el aprendizaje. Si conocemos el deber ser y no lo vemos que esté apareciendo en escena, vemos o pensamos, estos chavos como que se habrán atrasado, no aprendieron lo que tenían que aprender, vamos a hacer un análisis sobre eso, ¿sí? Habrá que evaluar con fines, primero que nada, diagnósticos. No se vale decir, pues mira muchacha, como no te conectaste todo el año, todo el ciclo escolar, no te conectaste, no asististe a las clases, pero mira, tenlo por seguro, vas a estar reprobada. No, 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 espérame. Eso no es una evaluación con fines diagnósticos, ¿sí? Esa es una evaluación con fines punitivos y revanchistas. Eso no se vale. Con fines diagnósticos, entonces, vamos primero a conocer qué es ese deber ser del que yo les estoy hablando. La función del docente. Ese es el deber ser. El docente debe, y sobre eso diagnosticamos, ¿ok? ¿Por qué es importante el término aprendizaje? Porque es como la máxima aspiración de todo el sistema, no solamente parcial. Cuando vemos la definición normativa de la función de un docente, nos va a quedar claro por qué tenemos que estar evaluando y diagnosticando este objeto de evaluación. Si se conoce al docente como literal, al profesional que asume ante el Estado y la sociedad la responsabilidad del aprendizaje de los alumnos en la escuela y, en consecuencia, del proceso de enseñanza, y se asume como el agente directo del proceso educativo en la escuela, dices, bueno, además de que nos quita el sueño, Híjole, se me pasmó. Sí. Maestra Frola, fíjese que se nos pasmó. Me parece que estamos perdiendo conectividad. ¿Sí? ¿Ahorita? Ya, ahorita ya la volvemos a retomar, quitó la presentación y ya la retomamos. Ok, vamos entonces. Yo les decía que ¿por qué es importante el deber ser? Porque el deber ser está basado en la norma. La norma educativa define al docente, y esto nos va a quedar, ¿por qué tan importante evaluar de manera diagnóstica los aprendizajes? Bueno, la función del docente dice literal, es el agente responsable ante el Estado y la sociedad del aprendizaje de los alumnos en la escuela. Así se define la función del docente y esto está publicado en el Diario Oficial de la Federación, 15 de mayo de 2018. ¿Sí? Ya hay una que se hizo también en 2019, pero está en los mismos términos. ¿Sí? Y no quiero entonces conectar ahorita las diapositivas para no perder la señal. Creo que conviene más así. Bueno, pero ahí está la cita y está la fuente. Si entendemos que la función principal por la que nos contratan a nosotros los docentes es para lograr el aprendizaje de los chiquillos y chiquillas, se entiende que mi principal objeto a evaluar con fines diagnósticos, con fines remediales, aquí me estoy refiriendo a los fines diagnósticos porque ese es el tema, nos queda claro que esto tiene que ser de la manera más cuidadosa, fina, relevante, porque es para lo que yo estoy, para lograr que el otro aprenda. Cuando veo que esto no se está dando, que el deber ser de lograr que aprendan,
no lo estoy viendo, no lo estoy logrando, algo ha pasado que no me permite visualizar este aprendizaje del que soy responsable. Maestros, la gran herramienta es la evaluación con fines diagnósticos en este momento. Entonces, por qué el diagnóstico en el ámbito de nosotros es tan importante? Porque nuestra función es diagnosticar, y no solo diagnosticar, porque después del diagnóstico viene otra parte que es tomar decisiones, ¿verdad? Los diagnósticos sin decisiones, maestros, es como cuando te compras el vestido más lindo para una fiesta y nadie te saca a bailar. Así es el diagnóstico sin decisiones. Se quedó a medias, ¿sí? No culminó, pues. Entonces, en este sentido, la finalidad de hacer una evaluación con fines diagnósticos es cómo están, o sea, cómo los estoy encontrando en este momento y cómo explico que están como están, ¿sí? ¿Cómo explico que están como están? No es difícil de imaginar. Si aplicáramos una evaluación diagnóstica seria, formal, no algo que nos endulce los oídos, porque eso es otro asunto. Para endulzar los oídos aplico instrumentos laxos, como, como casi queriendo dar una sobadita primero. Ay, sé que vas a estar, pero bien desfasado en tu aprendizaje, muchachita, ay, bueno, te voy a hacer unas preguntitas muy leves. A ver, ¿a quién queremos engañar? El asunto no es que salgan con resultados bajos, ¿sí? Porque es de esperarse, hay una explicación que sustenta. Si hacen una explicación, bueno, lo van a hacer, de hecho lo van a hacer, Pati. Van a hacer el CISAT reiniciando, como siempre. El CISAT es de esperarse que va a salir no bajo, lo que le sigue. Ahora, aquí el cuestionamiento es, ¿será necesario el CISAT? ¿Este ciclo nuevo? Si sabemos de antemano que van a salir bajos, ¿es como necesario? Habría que cuestionar eso. O ¿por qué no tener otros instrumentos alternativos? Esa sería una propuesta también muy interesante, porque sabemos que el CISAT los va a justiciar. Y jamás podremos decir que los resultados del CISAT son fieles a el nivel de aprendizaje. Yo les puedo asegurar, a priori, esto no tengo evidencia en la mano, yo les puedo asegurar que los alumnos y las alumnas aprendieron mucho más de lo que dicen los aprendizajes esperados. Si mi instrumento CISAT está fundamentado en los aprendizajes esperados, el año y medio que acabamos de vivir, maestros, maestras, nos legaron, nos propiciaron aprendizajes mucho más allá del perfil esperado. Y háganse esta pregunta. Ustedes y nosotros hemos aprendido en este año y medio lo que no habíamos aprendido en los futuros 5 años. ¿Sí me explico? Y jamás, si nos hicieran un examen ahorita de a lo mejor conocimientos muy académicos del plan de estudios, del programa, pues vamos a salir no mal, lo que nos sigue. Pero si ese instrumento lo focalizan a, oye, ¿y tus habilidades digitales? Antes sabíamos manejar plataformas, no, pero ahora ya lo aprendimos. Antes no sabía nada de el Kahoot, del Menti, todas estas cosas, monerías tecnológicas, hoy lo sé. Ay, pero qué lástima, el instrumento no mide eso. Ay, pues entonces cámbiame el instrumento, por favor. Eso es lo que les estoy diciendo. Con los chicos va a pasar eso. Por eso yo citaba a Mafalda. Evitemos un inútil derramamiento de ceros, porque si usamos los instrumentos ortodoxos, pues eso va a pasar en el diagnóstico. ¿Sí? Eso es lo que va a pasar. Vamos a ahora sí que a someterlo a las pruebas, ¿no? Claro. Pero esa es la cosa. Por eso. En este sentido, Pati, creo que nos enfocalizas algunos elementos que me parece que como docentes, como directores, tenemos que tomar en cuenta. Esta función a que tú enfatizas muchísimo de el maestro es el responsable ante la sociedad, ante las escuelas, ante las autoridades del aprendizaje de los alumnos, y creo que frente a este planteamiento normativo, lo que tú nos haces reflexionar es
sobre qué aprendizaje estamos hablando, que es el gran planteamiento incluso de la metodología, de las investigaciones, etcétera. Y de ahí nos planteas tres grandes cosas, de las cuales me gustaría que profundizaras un poco más. Cuando hablamos de aprender ciertos temas que los planes y programas de estudio no señalan, digamos, ¿qué tendríamos que diagnosticar, Patti? En cuestión del plan y programa de estudio, creo que los maestros ahorita entendemos que algunos aprendizajes declarativos, fechas, personajes, a lo mejor contenidos muy puntuales de la gramática, algunas precisiones a lo mejor de algoritmos matemáticos, como tú nos dices, ahí no tuvimos manera de dedicarnos a trabajar esos temas. Entonces, la primera pregunta sería en relación a, digamos, qué contenido sugieres que sea a través de CISAT, sea a través de algún otro instrumento. Ahorita nos vamos a meter en el tema de los instrumentos, digamos, ¿qué sugerirías tú evaluar? La otra cosa que nos dices es aprendizajes, yo diría, no esperados. Los niños sí han aprendido cosas y por supuesto que nos damos cuenta porque el diálogo que han entablado con nosotros como maestros, pues nos hace advertir que los niños están aprendiendo por la televisión, por las interacciones en Internet, por las cosas que viven ahora mucho más cercanas en casa, porque ahora ven la televisión más bien con fines educativos. Ahí en ese sentido, digamos, ¿qué nos sugerirías revisar de esta manera diagnóstica, develar de qué manera estos aprendizajes no esperados? Y por supuesto, Pati, que has puesto también el énfasis en procesos, en aprendizajes más de orden procesual. ¿Qué habilidades sugerirías tú que evaluáramos? Mira, es una pregunta súper interesante. Estoy poniendo aquí estos momentos de la evaluación, ¿no? Pero definitivamente no despegarnos de la currícula. Definitivamente no podemos despegarnos de la currícula porque finalmente es uno de nuestros principales, por no decir únicos, referentes, ¿no? Esto tiene que seguir siendo nuestro referente, pero si recordamos la currícula vigente, es como un trayecto, imaginen una carretera con diferentes estaciones que están más cercanas, estaciones que están intermedias y están haciendo paradas o estaciones hasta llegar a la meta final, a ese oasis deseado, que es el perfil de egreso y las competencias para la vida, que es nuestro destino final, ¿cierto? Entonces, para esta situación que estamos viviendo, no nos implica mayor problema y está dentro de nuestra función. Por ejemplo, no evaluar en crudo, así, tajante, los aprendizajes esperados, que son altamente temáticos. Y si algo no vieron estos chicos y chicas en estas temporadas de pandemia, fueron los temas y contenidos. Aprendieron muchas cosas, ¿sí? De proceso, muchas de tipo competencias. Se hicieron más competentes. Por X, Z, Y circunstancias, las competencias tuvieron un favorable desarrollo. No hay más que verlos, ¿sí? Entonces, ¿en qué parte de nuestra currícula están indicadas esas estaciones más hacia la competencia? Bueno, pues observen ustedes qué tal un instrumento de evaluación al inicio, diagnóstica, sobre, por ejemplo, los aprendizajes clave o, por ejemplo, una parte de la pirámide curricular más elevada, vámonos a rasgos del perfil de egreso. Son competencias mucho más integrales. A lo mejor o vámonos un poquito más arriba, competencias para la vida. Estos chavitos, pongo un ejemplo ya para aterrizar mi dicho. Imagínense la casa de la familia donde tuvieron que traerse a la abuelita que empezó a vivir con ellos toda la pandemia. Una convivencia pésima, pero que a lo largo de los meses tuvieron que aprender a convivir con la abuelita. La abuelita les contó anécdotas, vivencias, entonces esa competencia que es aspiracional y que está en la currícula, que se llama competencia para la convivencia, se incrementó notablemente. La niña, el niño, ahora sabe qué pasaba en épocas de antaño, sabe ser tolerante con la abuelita, que ya se le va la onda,
aprendió, vaya, se le quitó la parte silvestre, por decirlo de alguna manera, se pulió ese diamante, ¿no? Ese carboncito se pulió en materia de competencias para la vida. Ahora bien, vamos a lo metodológico. ¿Cómo evaluarías esos avances a nivel de competencias para la vida? Que sigue siendo curricular, sigue estando vigente y que si no encontramos el instrumento adecuado, perdón, pero no es problema del niño o la niña, es nuestro. ¿Cómo evaluaríamos cómo se incrementaron esas competencias para la vida? Pues hay que leer lo que implican y ver a través de un instrumento flexible, nada rígido, acartonado, academicista, recalcitrante, como son esos exámenes que luego nos toca ver, flexiblemente, oye, a ver, ¿y cómo fue lo de tu abuelita? Entonces ya viste que uno tiene que ser más prudente. ¿Te acuerdas cómo reaccionabas cuando Donovan o Brian empezaban a hacer latosos y dar guerra? ¿Verdad que la tolerancia es buena? Si aprendiste a convivir mejor con tu abuelita, como me platicas, pues seguramente vamos a poder llevarnos mejor con Donovan, Brian, ¿no? Que eran así como muy escandalosos y los teníamos como vistos como problemáticos los chavitos, ¿no? Bueno, ese fue un avance de, ¿qué digo? Aprendizaje de contenidos, desarrollo competencial. Y se dio, se dio. ¿Qué nos queda? Encontrar el instrumento, la herramienta más pertinente y congruente con eso. El ciclo de la evaluación, ya sea para fines diagnósticos o en general, lleva estos pasos que tienen al frente. Invariablemente, cuando se inicia un proceso de evaluación, específicamente diagnóstica, los tengo marcados en rojo. Siempre va a haber obtención de información, pero no sobre toda esa vorágine de información que tenemos luego sobre los niños. Dado que nuestro principal objeto es el aprendizaje, pues vamos acotando especialmente lo que tiene que ver con aprendizaje. Por ahí en el chat veo que alguien pregunta, entonces son sus cuestiones emocionales. Sí, involucra lo emocional, pero tiene más que ver con esta parte de información relacionada al aprendizaje, ¿sí? El segundo momento es, esa información se tiene que procesar de alguna manera, con el antes o con este grupo relacionando con el otro grupo, o este instrumento me arroja alguna gráfica, puedo graficar lo que estoy observando, lo que estoy obteniendo para poder procesar o sistematizar eso que quiero diagnosticar, ¿no? Puedo hacer un cuadro comparativo, los chicos antes de y después de, o los que estoy recibiendo comparados con los del grupo B, ¿no? Que está recibiendo la otra compañera. Para eso se procesa toda esa información. Después se emiten juicios y el juicio justo es el diagnóstico, ¿no? Vamos a ver, el ejemplo es cuando dice el médico, esto me parece que es diabetes, estoy emitiendo un juicio. Sigo investigando hasta que confirmo, sí, señora, tiene diabetes. Ya llegué al juicio final, es decir, hay diabetes, pero no me puedo quedar ahí. Como no me puedo quedar ahí, híjole, pues hay aprendizajes que no alcanzaron. Aunque es una noticia triste, sí, pues fíjate, no alcanzaron ya sea competencia, no alcanzaron ese nivel que esperábamos. Aunque es triste decirlo, es la emisión de juicios, apenas estamos empezando la toma de decisiones. Cuando se dice, no es lo que quisiéramos escuchar, sí salieron bajitos o muy bajitos, apenas vamos a la mitad del proceso. Hasta ahí llega el diagnóstico. La evaluación con fines diagnósticos llega hasta los tres momentos que están en rojo. Para la parte, así que la buena noticia, la parte padre es, y justo es la que a veces no hacemos, ¿qué decisiones vamos a tomar, colectivo? Ya vimos que están no bajos, lo que le sigue. ¿Qué decisiones? Esa es la parte padre de la evaluación como un ciclo, como un proceso. Toma decisiones. Ejecuta las decisiones. ¿Con qué fecha empezamos los programas de nivelación? ¿El sábado, entre semana? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Y después de ejecutar esas decisiones, retroalimentarlas. Es parte de ese proceso. Pero para fines diagnósticos, que es lo que me toca platicar, nos quedamos con el 1, 2 y el 3. La emisión de juicios. ¡Oh, tan para llorar! Qué bueno que estamos diciendo ese juicio
que no maquillamos nada, que no endulzamos los oídos de nadie, así están. Perfecto. Tomemos decisiones. Esa es la importancia vital de un diagnóstico. Ok. Pues, Patti, creo que nos dejas muy claro cómo se construye la parte de el diagnóstico, la importancia que tiene, y ahorita nos vas a presentar, según veo en la lámina, esos pasos para obtener la información. Sí. ¿De dónde obtenemos la información? Bueno, hay muchas fuentes, pero en estricto sentido más metodológico, el punto clave aquí es el diseño de instrumentos y herramientas diagnósticas, ¿no? Y de esas, pues puede haber una gran gama, pero al final se dividen en dos grandes grupos. Herramientas o instrumentos no hay más que sean cualitativas o cuantitativas. Las que ustedes vieron en la entrevista anterior sobre evaluación auténtica corresponde a la cualitativa, o sea, es todos los métodos cualitativos. Son muy flexibles, son los propicios para estos tiempos de no estar metiendo a los chiquillos en reactivos de opción múltiple, por ejemplo, que realmente nomás nos van a estresar a todos, y más si los hacemos a partir de aprendizajes esperados o con contenido muy temático, ¿no? Entonces, los pasos para esa información fluya, se procese y nos lleve a tomar juicios es el diseño de instrumentos. Hacemos los cualitativos, estamos hablando de, pues, una entrevista, hablaban de la parte emocional, ahí entra. Oigan, ¿cómo se sienten? ¿Cómo la vivieron? ¿Qué no les gustó? ¿Qué les gustó de toda esta etapa de la pandemia? Eso es bien cualitativo. ¿Qué aprendieron? Así, tajante y contundente la pregunta. ¿Qué aprendieron? Alguien te va a decir, yo aprendí a hacer composta porque salió un montón de basura orgánica. Perfecto, aprendieron a hacer composta. Agarras inmediatamente tu plan y programas, o en este caso, focalizando tus 11 ámbitos del perfil de egreso, y vas a encontrar que el que aprendió a hacer composta, que tú dices, ay niño, es que nada que ver con nuestros temas, por supuesto, en el ámbito 4 del pensamiento científico, seguro encaja perfectamente el haber aprendido a hacer composta. Pero necesitas hacer el instrumento correcto, pertinente, metodológicamente correcto. Eso puede ser una entrevista, o después, ¿cuántos aprendieron a hacer cosas como sembrar, plantar, germinar e indagar esa parte? Va más hacia los rasgos del perfil de egreso, más de desarrollo competencial. En la misma área cualitativa vamos a encontrar las rúbricas, las escalas estimativas, las listas de cotejo, que son herramientas muy flexibles, que se aplican también de manera muy local y que te dan una riqueza de lo que realmente aprendieron, ¿sí? Un examen objetivo, que es el que está pintadito de azul, opciones, reactivos de opción múltiple, como las que vienen en CISAT y en Planea, pues sí, los que machacaron la parte temática, pues van a salir bien, pero van a ser muy pocos. Entonces, ¿cuáles son estos pasos? Bueno, primero que nada, conoce al chiquillo. ¿Se acuerdan la raíz griega de diagnóstico? Un camino para conocer, develar, con quién estás tratando. Y después, ahora sí, vamos con cuestiones ya más formales, su aprendizaje. ¿Qué aprendieron? No es de que, a ver si te aprendiste el aprendizaje esperado 2.2, no, el proceso es al revés. Platícame qué aprendiste. Aprendí a hacer ensalada. Y tú rápido vas a tu currícula, ¿dónde encaja? ¿Dónde encaja? Aprender a hacer ensalada. Ah, en el ámbito del perfil de egreso. Ahí habla de la buena nutrición, vida saludable. Perfecto. Hubo avances en los ámbitos que son competencias finalmente, en el desarrollo de competencias. ¿Cuál? Ahí le pone ámbito 7 del perfil de egreso. ¿Sí me explico? ¿Qué implica ser buenazo diseñando instrumentos cualitativos o auténticos? Porque eso viene de una charla, viene de un dibujito. ¿Qué fue lo que más te gustó hacer en la pandemia? Dormir.
¿no? Convivir con mis familiares, no sé, vaya, no es, niño, ¿cómo le vas a hacer para encajar en la currícula? No, no, no. Maestro, ¿cómo le vas a hacer para que la currícula encaje con las variadas cosas que aprendieron los niños durante la pandemia? Es el proceso a la inversa, ¿sí? Pero obvio con un buen dominio del diseño de instrumentos. Pueden ser guías de observación, pueden ser estas entrevistas, narrativas de los niños, ¿no? La narrativa del niño, el discurso del niño va a encerrar mucho aprendizaje, pero cuando llegue ahí lo que va a ser difícil es sistematizar esa información para llegar a emitir juicios y consecuentemente la siguiente etapa, después del diagnóstico, tomar decisiones hacia la mejora. ¿Cómo puedo mejorar? Porque de que va a llegar CISAT, va a llegar CISAT. De que va a llegar Planea, va a llegar Planea. Entonces, la toma de decisiones, de preferencia en colectivo, es lo que les va a dar la luz, porque no hay más expertos en esos niños que ustedes. No hay más expertos en esos niños que los que forman parte de la escuela. Pues aquí están. Vamos a ver unos y otros. Ok. Este es el proceso. El 1 y 2 del 3 es el que está reservado para esta indagación diagnóstica. La etapa 4, 5 y 6 es, ok, ya vimos cómo salió el diagnóstico, tomamos decisiones, las ejecutamos y retroalimentamos los resultados, ¿no? En eso vamos. Después de esto y ver los instrumentos, ok, ¿qué herramientas flexibles les podemos recomendar que complementen lo de CISAT, que sean un poquito esa sobadita, ¿no? Si les va muy mal en las pruebas objetivas, pues que tengan con qué sustentar que no, ni se estancaron, porque ese es un discurso que van a escuchar muy seguido ahora que reanude el próximo año escolar. Mira cómo no aprendieron, se estancaron, y va a haber hasta quien diga retrocedieron. Dios de mi vida. Si el desarrollo infantil no se detuvo jamás, su reloj biológico, su desarrollo biopsicosocial no se detuvo, que no tengamos los instrumentos porque no lo sabemos hacer o por cuestiones metodológicas, no quiere decir que los niños no aprendieron, ¿sí? Entonces, les propongo una lista de verificación con indicadores, tiene estos elementos una lista de verificación para evaluar, es evaluación auténtica, por cierto, pero aquí lo que yo les sugiero es tengan presente que una herramienta cualitativa que está basada en lo que observes ya de los niños, debe tener en su interior indicadores de evaluación, ¿sí? Criterios de evaluación, y que te cerciores que siempre haya actitudinales, procedimentales y conceptuales. Un equilibrio. Si solo evalúas cosas conceptuales, está incompleto, porque acuérdate que hay evaluación de lo actitudinal, lo procedimental y lo conceptual, para realmente evaluar la competencia en todas sus dimensiones, ¿sí? Esta es una propuesta, ¿no? Herramienta cualitativa, lista de verificación, y te va a arrojar información. Si lo complementas con la charla, con la entrevista, con la plática, ya vas a ir formando un criterio de su nivel de aprendizaje, ¿no? Vas armando esta ruta, esta travesía diagnóstica para conocer lo que hay detrás. Te dicen, pues mira, en el CISAT salió bien bajo. Oye, pero me está platicando que los papás se tenían que ausentar y los dejaban encerrados en casa. ¿Quién los iba a poder? Ah, bueno, entonces ya estoy encontrando explicación a ese bajo nivel del instrumento más formal, ¿sí? En segundo lugar, te presento una herramienta cualitativa que es la escala estimativa. A diferencia de la anterior, esta te permite matizar aquello que estás evaluando, aquello que estás observando, ¿sí? Entonces, si tú estás evaluando, por ejemplo, sustentan su información en fuentes confiables, información de lo que gustes. Si es preescolar, información, sus papás, sus abuelitos son su fuente de información. Si son de secundaria, el libro de texto, el programa Aprende en Casa, son fuentes de información, pero que tú le des un nivel de calidad de lo que tú estás observando. Ah, bueno, sus fuentes confiables fueron estas. Ok, me parece que estimo que está en un nivel de calidad muy bien, o está en un nivel de calidad bien.
Esa es una escala estimativa. Estimas el nivel de calidad de lo que estás observando o evaluando. Te propongo también, cuando ya a lo mejor se requiere un poquito más de objetividad dentro de la subjetividad, pero un poquito más de información organizada, bueno, te propongo la rúbrica. La rúbrica es una herramienta cualitativa que, además de tener en su eje horizontal, presentaron en tiempo y forma, contempla los elementos solicitados, esos son indicadores, tiene otro eje vertical que son los niveles de desempeño. ¿Cómo observas que lo está haciendo? ¿Cómo lo ves que se está desenvolviendo? ¿Insuficientemente, suficiente, bueno o destacadamente? Ese es el nivel de desempeño. Y en el cruce, donde está el indicador y el nivel de desempeño, hay una entidad que las otras herramientas no tienen. Por eso la rúbrica es como el top 10 de las herramientas auténticas o cualitativas, ¿sí? Este texto que está aquí, este parrafito, se le llama descriptor. En una evaluación diagnóstica, los descriptores son importantísimos, ¿no? Porque te dan información cada vez más precisa. Sin ser un examen objetivo rígido, ¿verdad? La rúbrica, con este elemento que solo la distingue a ella y no lo tienen los otros, la rúbrica te permite esta parte de ser muy específico. Para obtener un nivel suficiente, bueno, es porque presentan su formato, puede ser fuera de tiempo, pero completo, o puede ser incompleto, pero a tiempo. Vaya, les das criterios de lo que esperas para otorgar cierto nivel de calidad en la evaluación. Es lo más objetivo dentro de lo subjetivo, le podemos llamar así a la rúbrica, ¿no? Es como la mamá de las herramientas quali. Y bueno, se complementa lo quali con lo quanti, ¿sí? Y tú decides qué peso le das a uno, qué relevancia le das a lo uno y qué relevancia lo das al otro, y eso se llama ponderación. Pues, no sé qué otra pregunta, Pati. Creo que Pues, acá en estos los pasos para... Sí, antes de que pases a esa parte, Pati, a mí me gustaría, fíjate, como retomar algunos de los puntos que has mencionado, que a mí me parecen sustantivos, porque esta parte de la construcción de los instrumentos, esta parte a la que tú ya nos has llevado de la ponderación, a mí me parece que tiene que incluir en el lenguaje docente, en el lenguaje de referirnos al aprendizaje, que es lo primero que tú nos haces advertir, varias cosas, Pati. Me gustaría que comentaras algunas de ellas. La primera tiene que ver con la aplicación en situaciones específicas de conceptos, terminología o información, ¿no? Como que los maestros hemos en los exámenes, que son un instrumento que por supuesto nos va a dar información cuantitativa, hemos priorizado como la obtención de la información directa de un concepto o de una fecha o de un personaje o la aplicación de un algoritmo. A diferencia de este diagnóstico que tenemos que hacer poniéndole al niño situaciones concretas y que él describa o identifique o nos comente aquellos conceptos o aquellos personajes o aquellas situaciones o aquellas partes del cuerpo de la flor o lo que queramos, digamos, averiguar, develar, como tú no lo dices, al respecto de esta información. La otra tiene que ver con a veces meternos maestros y maestras, y a ver tú qué nos opinas, Pati, de esta averiguación del desarrollo actitudinal. Para poder hacer una buena escala estimativa o una lista de cotejo o incluso una rúbrica donde yo observe de forma más precisa el desarrollo de una actitud o de un proceso o de una habilidad, necesito meterme un poquito a averiguar
qué elementos, qué aspectos, qué etapas va siguiendo el niño para lograr esa actitud. En esto que tú nos planteas aquí de la escala estimativa o de la rúbrica, Patti, el llegar a la formulación de este descriptor que tú nos planteas implica un dominio muy fuerte de ese desarrollo. Y finalmente, Patti, esto que ya tú aquí planteas en la rúbrica, el conocer los niveles de desempeño o de logro. Esto lo describe muy bien la prueba Planea, la prueba PISA, incluso la prueba Enlace, que fue de las primeras censales que nosotros tuvimos en México. Creo que si nos metemos un poquito más ahí, Patti, vamos a afinar, creo que es lo que nos has estado proponiendo tú, como detallar, como ser más observadores, pero con un fundamento atrás que nos permita evaluar la aplicación del conocimiento en situaciones, el desarrollo de una actitud y los niveles de logro específico que estamos pidiendo. ¿Qué opinas tú ahí, Patti? Mira, pues justo das al clavo porque todo debe tener una congruencia, ¿no? Una rúbrica no nos va a servir de mucho si estamos instalados en el paradigma de la enseñanza-aprendizaje por temas, por ejemplo, de la enseñanza-aprendizaje de nomás con que se aprenda de memoria fechas, personajes, y 2, 3 frases pegadoras de un texto, con eso y la rúbrica va en ese sentido. No, pues qué desperdicio de rúbrica. Una rúbrica, por su naturaleza que pretende evaluar, registrar y evaluar en niveles de desempeño, actitudes, pero también formas de proceder, pero también dominio de conocimientos temáticos, a lo mejor eso sí, compromete mucho a que no, pues no vamos a desperdiciar en entrégame la monografía, ¿no? Una rúbrica para una monografía es un desperdicio de la herramienta de evaluación. Una rúbrica, no, o sea, para que se luzca el alumno y los alumnos colaborando, es una rúbrica para un debate en el aula, es una rúbrica para una escenificación de un pasaje histórico, para un desempeño tipo programa de radio, para un noticiero donde ellos van a realmente a interactuar, van a mostrar actitudes en viva voz, ahora sí que a flor de piel. No, una rúbrica para entrégame el resumen, o sea, olvídenlo, no, qué desperdicio de riqueza, ¿no? De lo que el niño sabe hacer o mostrar a nosotros. Entonces, sí, justamente la rúbrica, una de sus características es que debe de tener elementos actitudinales, procedimentales y conceptuales. Es decir, está destinada a evaluar la competencia. Cuando pones a un chiquillo o una chiquilla en situación tal que te muestre actitudes desde sus gestos y sus formas, cómo se está sintiendo, hasta cómo lo hizo, si delegó tareas en los demás del equipo, si lo hizo con dominio del tema, ¿por qué no? Piensen en un debate, en una escenificación. Menos de eso, maestros, estamos en un paradigma que la misma currícula no acepta ya. Si uno lee, por ejemplo, el documento Aprendizajes clave y cito textual, se promoverá el aprendizaje situacional o situado, colaborativo y autorregulado. Para cumplir esos 3 requisitos, no podemos estar pensando en entrégame el cuadernillo, por ejemplo, haciendo alusión a los que nos tocó estar haciendo, mandando cuadernillos. No, en una situación semipresencial o híbrida es el día que nos veamos, van a presentar su proyecto en vivo para poder hacer evaluación auténtica, justamente. Y entonces voy a evaluar con una rúbrica, pero la rúbrica me permite evaluar actitudes. Veamos aquí, por ejemplo, delegan funciones entre los miembros del equipo y trabajan de forma colaborativa, es decir, muestran actitudes de colaboración. Eso es bien actitudinal y solo lo voy a poder ver el día de la representación dramática. Otro indicador va sobre exponen sus conclusiones de forma clara y coherente. Pues los voy a tener que escuchar y ellos tienen que haber puesto de acuerdo, haber interactuado para, a ver, estas son las conclusiones de nosotros como equipo. Algo que me indique que colaboraron, porque así dice la currícula, colaborativo.
Y hay alguno, por ejemplo, que dice, consultan varias fuentes de información. Eso es bien conceptual. Eso es bien del tema, ¿no? A lo mejor consultaron el Discovery Channel para aprender las fases de la reproducción celular. Eso es bien conceptual. Entonces, porque estoy evaluando la competencia totalmente, o sea, lo conceptual más lo procedimental, más lo actitudinal en desempeños en vivo. Eso es más o menos el concepto de competencia, solucionando cosas en vivo. Si eso es lo que yo observo, la rúbrica me acomoda perfectamente, porque la diseñé, la redacté a modo de que estoy evaluando actitudes, procedimientos y conceptos, pero en niveles. De ahí la importancia de los descriptores. Hay quienes lo hicieron en niveles bajitos, bueno, pues ya se sabe que van a tener niveles también bajitos. Hay equipos que a priori dicen, no, maestra, vamos por el nivel 4, vamos por el destacado. Y se organizan entre ellos, de veras sorprendentemente, porque ellos ya conocen estas formas de trabajo que no son nada extra, están marcadas en los documentos también normativos y que nos dan mucha luz de cómo sería el asunto de no casarme con puro contenido muy temático, ¿no? Las partes más bajitas de la pirámide curricular. No, esto, un debate, maestros, maestras, una escenificación, le estás pegando a las competencias más altas de la currícula. Y te lleva las mismas 2 semanas en organizarla que las 2 semanas de entrega ida y vuelta del cuadernillo famoso, por ejemplo, ¿no? Pues espero haber sido muy clara en esto. ¿Es un trabajal? Sí, es un trabajal, pero te va a facilitar mucho una vez que tienes hecha una rúbrica, por ejemplo. ¿Mm? Claro, mira, Pati, tenemos aquí algunas preguntas muy interesantes que creo que nos permitirían redondear todos los temas que has abordado y luego poder ir a tus últimas láminas para que tú puedas cerrar. Mira, esto que acabas de mencionar, Pati, de mirar, de ubicar los procesos, digamos, más elevados. Hay alguien que te pregunta que cuáles son los procesos psicológicos superiores. Es decir, ¿en qué nos tendríamos que estar fijando para que nosotros veamos al niño en una producción amplia? No sé si quisieras empezar a contestar esa primera, Patti. Sí, cómo no. Mira, por ejemplo, te digo los más bajitos primero. Atención, percepción, sensación, percepción y atención son bajitos, ¿sí? Son los procesos básicos. Son con los que inician los niños cuando son pequeños. Pero cuando hablamos ya de, por ejemplo, análisis, reflexión, argumentación, y la más elevada en una taxonomía, que es la creación o creatividad, pues estamos hablando de ya palabras mayores, procesos cada vez más complejos, ¿verdad? Ahora bien, estos niveles de complejidad de los procesos no están casados con los niveles escolares o no están casados con que, pues como es preescolar, no, pues nada más con atención, percepción y nada de argumentación. ¿Cómo crees? Escucha a un chiquillo de preescolar. Oye, ¿por qué no te gusta la sopa que te manda tu mamá? Ay, no entiende, la sopa es para personas, es demasiado carbo y yo me estoy volviendo vegana como mis hermanas mayores. Ese es su argumento. Y tiene 5 años de edad. Entonces, los procesos psicológicos superiores sí se evolucionan desde las edades tempranas, pero no aparecen en etapas superiores de la escolaridad. A eso voy. No van de la mano con los grados escolares, ¿no? Tú puedes decir, ay, ¿cómo vamos a hacer un debate si estamos en preescolar? Maestros, esa es una provocación. Quisiera que vieran, los que lo dudan, los que no, que ya lo han hecho, un debate en preescolar con pensamiento complejo, pero obvio, dándole al clavo en el diseño, cómo lo acomodo y cómo lo evalúo, ¿no? Y pienso que mucho de eso lo aprendieron en casa estos meses de confinamiento. Procesos psicológicos superiores como el razonamiento, la reflexión, el análisis y las argumentaciones fueron pan de cada día
en estos meses de confinamiento. Tú pregúntale a un chico antes de la pandemia, oye, ¿qué quiere decir una rayita roja que sube y baja dependiendo de fechas o semanas? Ni uno lo sabía, muchos de nosotros. Pero pregúntale a un niño preescolar hoy día, oye, esa rayita que sale en la pantalla de la tele, que sube y baja y ya se está bajando más, ¿qué quiere decir? Mamá, pues el número de muertitos de la pandemia. Mira, primero fueron un montón, así, y luego ya fueron bajando y ahorita ya van bajando. ¿Tú te imaginabas una explicación de esas en un preescolar? Si no fuera porque la situación de vida les impulsó a aprender eso, nos rebasaron. Es una injusticia metodológica y ética que el instrumento mal diseñado para la situación de hoy los castigue con un inútil derramamiento de celos. Los castigue. Sí, Pensemos, sí, muy bien, pensemos. Pati, muy bien. Creo que es muy claro esta cuestión de que tú nos has venido sugiriendo en toda esta charla que tengamos altos niveles de miras, que veamos los aprendizajes para la vida, que veamos los perfiles de egreso, no los aprendizajes esperados, sino lo que vamos a terminar haciendo o lo el niño tiene que hacer al finalizar ese ciclo o ese nivel educativo. Y esto, poner atención en los niveles más avanzados del pensamiento del niño. Otra pregunta, Pati, que te hacen es, ¿cuál es la diferencia de un diagnóstico pedagógico y un diagnóstico socioeducativo? Uno es de este lado y otro es de Sergio Tobón. Broma, broma, chiste. No me está viendo el doctor Tobón. Bueno, dices diagnóstico pedagógico y diagnóstico sociopedagógico. Sociopedagógico, sí. Sociopedagógico. Ok, uno está vinculando aspectos meramente curriculares, entiéndase curriculares, no solamente temáticos de estaciones chiquitas, aprendizajes esperados. Cuando digo curriculares es desde un aprendizaje esperado hasta la más alta, que es competencia para la vida, ¿no? Diagnosticar sobre eso, evaluar sobre eso, con instrumentos preferentemente cualitativos. Cuando ya no hay más remedio, se requiere este equilibrio, ok, los cuantitativos también juegan, no hay que menospreciarlos. Y un diagnóstico sociopedagógico es cuando me vas a involucrar elementos de su contexto social o comunitario. Es, bueno, sí, salieron muy mal en PISA, salieron mal en Planea, pero vienen de un contexto que, ojo, no es determinante, influye, predispone, más no determina la cuestión contextual, pero es importante abarcarlo, la familia, el contexto incluso la dinámica que lleva la escuela es parte de un contexto, de un diagnóstico sociopedagógico, ¿no? Es importante hacerlo, por supuesto, mientras más información se tenga, siempre va a ser mucho mejor, pero sin perder el focus, la intencionalidad pedagógica y el fundamento curricular de tus acciones deben estar muy claras, porque a veces nos dispersamos demasiado y entonces perdemos el focus, maestras, maestros. Y estamos, no, pues ¿para qué evalúo? Ve, su familia viene de un contexto muy deprimido, muy deprivado, pues por eso salió tan bajo, señor director. No, maestra, perdóneme. Sí es verdad que viene de un contexto deprivado, sí es verdad que su nivel socioeconómico cultural, el capital cultural de la familia es bajo, no malo, paupérrimo y lo que le sigue. Pero perdón, aquí el que la juega del compensatorio se llama docente. Y entonces podemos terminar diciendo, el contexto predispone, sí, influye definitivamente que sí. ¿Determina el destino educativo? No. Si eso fuera cierto, no estaríamos muchos de nosotros aquí, maestros. Si mi contexto social, familiar, cultural fuera el determinante de mi desarrollo profesional, maestra, sería la vocalista de Los Ángeles Azules, porque yo vengo de Iztapalapa, ¿saben? Y eso no pasó así.
Me encontré en la vida con 1, 2, 3 docentes que me dieron a conocer otra vida, otra forma, otra expectativa. Y eso seguro lo hace un docente. Y por eso muchos estamos hoy aquí. ¿Sí? Sí, Pati, muy bien. El término del doctor Tobón efectivamente habla de este diagnóstico socioeducativo, pero maestros, como ir creciendo esta terminología, ¿no? Lo curricular, lo social, lo contextual, que es lo que nos propone la maestra Frola. Nos preguntan, Pati, también, y creo que sí es una preocupación real, de muchos maestros que aceptan que la parte emocional es importantísima, pero nos preguntan que cuánto tiempo destinan a este tema, ¿no? 1 semana, 2 semanas, 5 semanas, hasta que veamos a los niños integrados para poderse meter de lleno a lo pedagógico. Fíjate, Pati, que cuando yo escucho el discurso oficial, cuando escucho las recomendaciones de las autoridades, pareciera ser como que los maestros tendrían que dedicarse algunas semanas, no dicen cuántas, a solo el tema emocional. ¿Tú qué opinas ahí para que los maestros puedan ir tomando decisiones? Finalmente, lo que decida cada maestro va a ser lo correcto para ese grupo. Pero digamos, ¿qué les puedes comentar en este sentido? Mira, yo creo que justamente como una parte de revelación tendría que operar ahí. En estricto sentido, ¿cuándo te imaginarías tú abordando una semana cuestiones lúdicas, por ejemplo, que son las vías más idóneas para que el estado emocional de los chicos fluya, lo muestren, lo compartan, saquen todo lo que traen atorado? No sabemos si tienen duelos, pérdidas de familiares, no lo sabemos. Pero una vía infalible para que eso aflore y se haga de manera más sana, pues es el juego. El juego, el arte, toda esta parte. ¿Cuánto tiempo? Yo pondría algo todavía más desafiante. Al revés. Si yo inicio con cuestiones emocionales, lúdicas, arte, acuarelas, crayola, plastilina en los primeros días, obviamente que eso va a ir haciendo una atmósfera muy agradable, lo que le llamamos las atmósferas de aprendizaje. Y si voy haciendo cada vez esto más divertido y mi aula se convierte como la del flautista de Hamelin, ¿no? Que mi flautita es mi planeación y como hay cosas divertidas, ¿sí? Como el flautista de Hamelin, los alumnos me van siguiendo, va a llegar un momento de decir, oigan, ¿y el tema? ¿Y el tema curricular? Ay, maestra, díganos qué es para que rápido y sigamos jugando. ¿Han visto esas escenas? Bueno, pues mi desafío sería ese. ¿Cómo hacer para que empezar por lo emocional, porque sí deben estar dañados, desacostumbrados a la disciplina de sentarse un rato, pero va a llegar un punto donde, a ver, pero espérenme, sí, aquí hay un tema que ver. Y los mismos niños te van a decir, ¿qué tema es, maestra? Ay, niños, la decena trágica, la decena trágica. Ay, maestra, permítame. Como ahora sí se permite el celular. Ah, está en el Google. Sí, ¿qué quiere de la decena trágica? Porque rápido, díganos, ¿qué quiere la decena trágica? No, pues los que la forjaron. Aquí está. ¿La quiere en diapositivas ya, maestra? Sí. Se las mandamos de tarea, pero sigamos con la actividad. Es decir, el tema, en estricto sentido, es el pretexto para el desarrollo de competencias para la vida. Y entonces cuando me preguntan qué tiempo darle, es el tiempo suficiente para que los mismos muchachos lo busquen. ¿Cómo debo hacer mis clases divertidas, jaladoras, enganchadoras, para que sean los mismos alumnos los que digan, a ver, del tema, ok, maestra, sobre de esto, y que sea una cuestión más intrínseca que extrínseca? Sinceramente, más que darles un plazo, es darles un increchendo. Es un increchendo a que el tema pierda jerarquía. El tema, cuando se habla de un aprendizaje situacional, el tema va perdiendo jerarquía porque se va convirtiendo solo en un pretexto para convivir. Con el pretexto de, ve fracciones comunes.
Ay, pero tráiganse las manzanas, ¿no? Para las fracciones comunes. Y entre más chorcha que fracciones comunes, se da el aprendizaje. Ustedes vean el enfoque de la asignatura, vean el enfoque del campo formativo pensamiento matemático. No dice en ningún lado que se van a hacer diestros en matemáticas, que van a aprender a pie juntillas álgebra y eso, o sea, contenido. Hablan de un pensamiento matemático, pero pensamiento complejo, ¿no? Y si tú los pones en la situación atinada, van a desarrollar pensamiento matemático sin memorizar las tablas, por ejemplo. Claro. ¿No? Sí, se Pati, requiere. ya nos hablabas tú un poquito de planeación y hay un maestro que dice que si se va a modificar la planeación con estas guías, digamos, didácticas que conocemos, con su propósito, su aprendizaje esperado, su secuencia didáctica, su serie de actividades, su forma de evaluación. ¿Qué le opinas ahí a la maestra Rosaura? Mira, una de las cosas que nos habían ya mencionado desde la currícula de aprendizajes clave era dejar de hacer secuencias para pasar a hacer situaciones, ¿no? Lo situacional. Y entonces, mientras la secuencia es lineal, y aquí sí quiero yo compartir para que esto quede muy clarito, vamos a ver si puedo compartir. Transitar de las secuencias didácticas, que es todo ordenadito, tema 1 con su subtema, entregable 1, entregable 2 y así, pasamos a diseña la situación retadora, desafiante, un tanto acelerada, no con esa alineación, ¿no? De entregables 1, 2, 3, sino un reto a desarrollar, una cuestión más de convivencia, ¿no? Más desafiante. Eso no es que se cambie, es que ya estaba, pero como que no lo habíamos asumido. ¿Sí me explico? Entonces, sí hay cambio en la planeación, eso se tendrá que ver en la planeación, a ver si ahora sí jala, porque eso nos lo venían diciendo ya desde antes, ¿no? El asunto de lo situacional nos lo venían diciendo ya desde hace un ratito, antes de la pandemia. No sé si se está escuchando. No se ve, Pati, pero si quieres, mientras tú lo buscas, esta parte de la planeación situada tiene que ver con primero poner el reto o el proyecto o el problema que van a resolver. Te escuchamos, Pati, te escuchamos. Ya se había visto la Ya se había lámina. visto, ¿verdad? Acá está. Sí, miren. Ay, no se me fue. ¿Dónde está esta parte de... Voy a volver a compartir. Es que entiendo que la maestra Patti les quiere mostrar un poco esta secuencia de la planeación a través de la situacionalidad de un problema, de un reto, de un fenómeno, de una situación acontecida en el periódico, por ejemplo, ¿no? Un diluvio o una inundación. Hombre, pues aprovechemos eso para ordenar nuestros contenidos, porque eso está en el interés del niño, está en el ánimo del niño, lo vio en las noticias, sus papás lo comentaron, el abuelito se quedó muy preocupado. Incluso, como decía Patti, esta lectura de las curvas, ¿no? Que van registrando día con día información, bueno, pues lo mismo le ha pasado a los niños en función del uso de cubrebocas, ¿no? ¿Cuántos tipos de cubrebocas hay? Bueno, y cómo los usamos, cómo es lo correcto, cómo transmina el virus, etcétera. ¿Ya se ve? Pati, ya vemos, sí. Ok. Este es un esquema de la secuencia didáctica tradicional, digamos, a la ortodoxa, ¿verdad? Todo alineadito, mis preguntas detonadoras, así va mi planeación. Los acerco con una consulta de libro de texto, les doy yo el tema, empiezo con mi primer entregable, un resumen, un cuadro sinóptico, un cuadro comparativo, segundo entregable y así hasta que terminemos una secuencia. El asunto es que lo que nos dice aprendizajes clave es que no va en secuencia, va en situación, porque tiene problemas metodológicos la secuencia y la más importante, la vida no viene en secuencia. Estamos hablando de competencias para la vida cuando la vida no viene en secuencia, por más que quisiéramos, ¿no? Qué bueno fuera. Entonces, aquí en el otro esquema se está
ejemplificando el diseño situacional, el que nos dice aprendizaje es clave. Tiene que ver con, sí, elige un aprendizaje esperado como punto de partida, pero si ahorita hay una pandemia que no te permite desarrollar temas cabalmente, porque no los tienes ahí contigo, a los chiquillos, pues agarra otro elemento de la misma malla curricular. Entonces puede ser aprendizajes clave o lo que decíamos hace un rato, pues agárrate un rasgo del perfil de egreso, un ámbito, que también está muy difícil, pues agárrate con una competencia para la vida y a partir de ahí te haces esta pregunta metodológica. ¿A través de qué estrategia voy a lograr el aprendizaje esperado o el rasgo o el ámbito, el que tú hayas escogido y además desarrollar competencias? Porque ese es el meollo. Y entonces ahí entra en juego, pues, ¿cuál es tu arsenal? ¿Qué arsenal tienes? Y aquí tienen ustedes algunas típicas estrategias situacionales o situadas, ¿no? El trabajo basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en casos, desafíos, aprendizaje basado en el servicio, en fenómenos, en incidentes, y una gama de estrategias didácticas situacionales, ¿no? Por ejemplo, el aprendizaje basado en casos. Me comentabas, Patti, que van a empezar a ver ahora casos. No, hombre, pues qué herramienta situada de aprendizaje más maravillosa han elegido. Pero tiene que ver entonces con, bueno, aquí tienen, por ejemplo, 50 estrategias que garantizan el enfoque de desarrollo competencial, pero la pregunta aquí es, ¿yo las manejo, las conozco, las uso, las aplico? Cuando digo, hoy pues son muy poquitas las que domino, seguramente regreso a mi esquema temático, me refugio en lo que sé hacer y lo que sé hacer es dar temas. Entonces, tiene que ver con ese dominio de los docentes, ¿no? La cosa de la planeación, ¿sí? Más bien va por ahí. No va a cambiar la planeación, va a tomar el giro a situación didáctica, ¿sí? ¿Se acuerdan en el documento del perfil profesional del docente? Ahí se establecía que el docente no era un dador de temas, literal, cito. El docente como diseñador de situaciones de aprendizaje, textual, ¿eh? Entonces cuando dice, ¿qué estará queriendo decir como diseñador de situaciones? Lo que gusten y manden, menos un dador de temas. Porque el dador de temas se muere cuando aparece el Google. Ay, maestra, y aparte lo que está diciendo está equivocado y tú te quedas, condenado muchacho, me está poniendo en vergüenza. No, maestra, no, los planetas, primero se decía que eran 9, pero luego cambiaron a 8, pero luego, ¿qué no ve usted el Discovery Channel? Ahora otra vez son 9. ¿Y tú te quedas? ¿Por qué? Porque estás colgada del tema. Entonces, eso ya no. Tiene que cambiar el paradigma a un paradigma situacional. Esa era la cosa. Claro, aquí los maestros dicen que podríamos planearlo con una visión de proyecto, cosa que es muy favorable. Muchas felicitaciones, Patti, muchos agradecimientos por tus sugerencias, tu charla, tus ejemplos. Patti, piden la presentación, nos dicen que si nos las puedes compartir para mandárselas, hay algunos maestros que nos han puesto su correo y los maestros saben que los que vinieron hoy a entrevista contigo se llevan el video, el mismo video pueden sacar las pantallas, pero si la maestra Patti nos comparte la presentación, se las mandamos también. Y cerramos ya con ya está en el chat, Patti. Perfecto. Ya Muy bien. Ahí la tienen, maestros, la presentación de la maestra Patti Frola. Ya la tienen ahí para que la bajen. Para eso es. Muchas gracias. Y Patti dice, creerse que la misión de la escuela consiste en prepararse a nuestros alumnos para el mundo que está ahí, eso ya se fue. Hay que prepararlos para el futuro, para resolver problemas, para una serie de situaciones. Patti, no sé si quieras terminar compartiendo tu última lámina y tus datos para que nuestros maestros, nuestras maestras te puedan contactar. Sí, con todo gusto. A ver, ¿dónde está? Okay. Ok, pues creo que ya se me fue el...
Acá está. Creo que es en la última diapositiva. Acá estamos, acá estamos. Ay. No. Estas no tienen palabra de honor, estas cosas. Ahí está. ciesicapacita.com. Muy bien, pues si quieren contactar a la maestra Pati Fruola, ahí tienen su página, que tienen también la maestra Pati Fruola y el maestro Jesús Velázquez, comparten una enorme cantidad de materiales, de proyectos, de sugerencias, ahí la pueden localizar. Ahí aparece tu correo, ¿verdad, Pati? En la página de www.ciesicapacita.com. Tienes bloqueado tu micrófono, Pati. Perdón. Pues yo cerraría con este contagioso, altas expectativas, Pati, que tú estás generando y que nos unimos a ese movimiento de que los maestros tienen que empezar como una especie de revolución educativa silenciosa. Y luego digo, pues silenciosa o no, pero sí, no podemos esperar otra pandemia, maestros, no podemos esperar otra pandemia para cambiar en función de lo que hoy se requiere con los niños y niñas. O sea, es el momento crítico. Dicen por ahí que a río revuelto ganancia de educadores. Y si no aprovechamos estos momentos críticos, pues no sé cuándo. Por ahí estábamos desarrollando un concepto que se llama desobediencia pedagógica. Desobedecer, pero claro, con fundamento, no a lo borras, ¿verdad? Porque ahí nos andan hasta despidiendo, pero decir, yo tengo otros dominios, yo tengo otras hipótesis que he estado comprobando, ensayando, algo bueno dejó la pandemia, ¿y por qué no ponerlas a funcionar, no? No somos los únicos, créanme, aquí tienes a 91 personas, Pati, que con tantito que les hagan cosquillitas, van a cambiar sus formas de trabajo. Es un potencial enorme. Y yo pienso que este es como un caldo de cultivo, pues. Estos trabajos que está haciendo Loga, en su momento los que hace Ciesi, es un caldo de cultivo. Porque cuando llegue el momento, los maestros van a llevar la rienda de la educación. Y eso ya se está viendo. Entonces, es cosa de tiempo, ¿no? El tiempo lo dirá, pero yo apuesto a que es el maestro el que debe dirigir su destino. Y además ya nos dieron permiso, Pati, ya nos dejan usar celulares, ya podemos hablar con los papás, las paredes de la escuela y de las casas se cayeron, tenemos esta interacción más cercana, los papás se dieron cuenta lo difícil que es metodológicamente llevar un contenido, generar un aprendizaje. Entonces la invitación que nos hace la maestra Patricia Fruola es a la desobediencia pedagógica, ¿sí? A este cambio de paradigmas, toma de decisiones maravillosas dentro de las escuelas. Pati, nosotros no tenemos más que agradecerte. Quiero presentarte aquí en galería, como me gusta terminar, a estos maestros y maestras que hoy nos acompañaron en esta entrevista. Ahí los tienes, muchos de ellos son asiduos a esta entrevista, muchos se llevan estos videos a sus escuelas, muchos contactan a los especialistas, siguen sus páginas y sus materiales. Ese es el trabajo del maestro. Maestros, maestras. Hola, Paul. Te estoy viendo. Paul Valencia, seguramente ya reconociste algunos maestros que te siguen, Pati. La Blanca, sí. Pues, Pati, muchísimas gracias, maestros. El es mi primo. Ah, sí, qué maravilla. Pues qué bueno que nos reconocemos. Está hasta La Paz. Okay. Tenemos representación de Zacatecas, el Estado de México, San Luis Potosí, Guerrero. Tenemos maestros de muchos estados que este martes de entrevista se conectan. Pati, muchísimas gracias por tu generosidad y maestros, el día de mañana les hacemos llegar el video y por supuesto también la presentación para los que no lo pudieron bajar. Maestros, muchísimas gracias. Cuídense mucho. Gracias. Nos vemos. Hasta luego a todos. Gracias. Gracias, Pati. Al contrario, gracias a todos.
Hasta luego, gracias. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Avienten sus cuadernos como los chiquillos cuando acá avientan todos los cuadernos al aire como los chiquillos. Gracias. Muchas Hasta gracias. luego. Bye. Muchas gracias. Saludos. Saludos, gracias a ustedes. Un abrazo fuerte. Gracias, Pati. Gracias, maestra Pati. Hasta luego, hasta luego. Gracias.